Primero les voy a contar yo un poco acerca de lo que es la tirosinemia tipo 1. Esto es un error congénito del metabolismo que no está incluido en los programas de pesquisa neonatal en Latinoamérica, y entonces es responsabilidad de los médicos sospechar el diagnóstico tempranamente para poder detectarlos. La tirosinemia tiene que ver con el metabolismo de fenilalanina, tirosina. Ustedes ven cómo son los pasos y el bloqueo está aquí abajo en la degradación de estos aminoácidos. Cuando falta la fumarilacetoacetato hidrolasa, lo que sucede es que se acumula succinilacetona, que es un metabolito altamente tóxico para el hígado y para el riñón, y que también interviene en el metabolismo de las porfirias, frenando la conversión de 5-ALA en porfobilinógeno, o sea, disminuyendo la actividad de la delta-ALA. La presentación clínica de estos pacientes, algo muy interesante es que yo voy a hablar de distintos tipos de presentación clínica y que este es uno de los raros errores congénitos del metabolismo que en una misma familia puede haber diferentes tipos de presentación clínica. Entonces, esto debe aumentar más la alerta. Las formas de presentación clínica, la aguda, la más severa, es falla hepática aguda en el primer semestre, más frecuente en los primeros meses de la vida. La subaguda se puede presentar un poquito más tarde, segundo semestre. Se caracteriza o por hepatosplenomegalia o enfermedad hepática o falla de crecimiento, la coagulopatía como consecuencia de la enfermedad hepática, y otros dos rasgos muy característicos que pueden presentar los pacientes son raquitismo, de pronto como único síntoma, y hipotonía como un signo neurológico. La forma crónica aparece después del primer año de vida y en general es compromiso hepático y o renal crónico, raquitismo, y puede haber miocardiopatía acompañante y puede haber crisis porfiria-like. Entonces, resumiendo, uno puede tener presentación en distintas etapas de la vida, puede manifestarse por un hígado enfermo, puede manifestarse por un severo raquitismo vitamina D resistente, es consecuencia de la lesión renal que produce un síndrome de Fanconi, entonces es una tubulopatía severa, o por síntomas neurológicos, como puede ser un cuadro de porfiria-like o un bebé hipotónico. Luego vamos a detallar un poquito más acerca de esto. El hígado es el órgano que más frecuentemente se afecta, la forma más frecuente de presentación, y es la que suele causar mayor morbilidad y mortalidad. Suele presentarse como una insuficiencia hepática aguda o como cirrosis, como una enfermedad hepática crónica. Puede haber esteatosis, puede presentarse como nódulos, que es muy difícil de diferenciar si son nódulos cirróticos, si son nódulos de esteatosis o si son nódulos malignos, porque estos nódulos evolutivamente se pueden transformar en hepatocarcinoma y no hay manera de distinguirlo fácilmente. La forma más severa, que es la más temprana, suele ser un lactante gravemente enfermo con historia de vómitos, diarrea, sangrado fácil o hematoma o sangrado por los sitios de punción, hepatomegalia, puede tener ictericia o no, puede tener hipoglucemia o no, porque estos pacientes cuando tienen hipoglucemia tienen hiperinsulinismo, puede tener ascitis o edema generalizado como manifestación del compromiso hepático, la difusión tubular renal, acidosis y todas las manifestaciones que llevan al raquitismo, y pueden también estar infectados. O sea, es un lactante gravemente enfermo, y una característica importante a tener en cuenta es la insuficiencia hepática.
A veces hay algunos laboratorios que se les pide hepatograma y el hepatograma no incluye tiempo de protrombina, y si uno no pide específicamente el tiempo de protrombina y no pidió específicamente una albúmina, no se entera que el paciente está en insuficiencia hepática, porque, como ya vamos a ver luego, las alteraciones del hepatograma no asustan a nadie, salvo que sea completo incluyendo estos aspectos. La enfermedad renal es prácticamente un Fanconi, o sea, lo que hay es disfunción tubular con aminosiduria, glucosuria, acidosis tubular, y crónicamente puede llevar a la nefrocalcinosis o a la insuficiencia renal. Es interesante el aspecto de las manifestaciones neurológicas, porque hay descriptos en la literatura pacientes que hicieron nada más que manifestación neurológica. Nosotros lo hemos visto solamente en pacientes que estaban tratados, después vamos a hablar un poco de tratamiento, y que suspendieron el tratamiento, y la suspensión se acompañó de síntomas neurológicos. Nunca vimos un paciente con debut de síntomas neurológicos. Sin embargo, hay presentaciones en el lactante de chicos severamente enfermos con hipotonía grave, con insuficiencia respiratoria que requieren asistencia respiratoria mecánica y que tienen esta enfermedad. Y en los cuales el compromiso hepático no es severo, digamos, no es el marcador, sino que la manifestación fundamental es neurológica. Yo sospecho que algunos de estos pacientes deben morir sin diagnóstico, como lactante hipotónico, deprimido grave, qué sé yo, algún diagnóstico de estos de la etapa neonatal. Esta es una revisión que es bastante vieja, pero es la revisión del New England Journal of Medicine del año 90, cuando todavía no había posibilidad de tratamiento para estos pacientes, de un tratamiento efectivo, y es la revisión más numerosa que he encontrado, que son 48 casos de pacientes con tirosinemia, y 42%, o sea, casi la mitad, presentó síntomas neurológicos de algún tipo. No es raro que los síntomas neurológicos se desencadenen después de una infección leve o de una vacuna, o, como les comenté antes, después de la suspensión del tratamiento, ¿no? Ese cuadradito vendría a ser un delta aminolebulínico, que se ve que cambiamos de programa y acá en vez de delta salió un cuadrado. Pero lo que hay, yo les mostré que la succinilacetona deprime la delta ala de hidrogenasa, y entonces hay acumulación de delta aminolebulínico, que es un terrible neurotóxico para el sistema nervioso. Los pacientes pueden tener parálisis, pueden tener dolor, parestesias, signos autonómicos, hipertonía, convulsiones, hiperextensión extrema, automutilación, parálisis respiratoria y muerte. Esto a los pediatras y a los neonatólogos nos hace pensar en cuántos chicos habremos visto así, y no se nos ocurrió pensar que podría tratarse de esta enfermedad, ¿no? Otras manifestaciones que no tienen todas las formas de presentación, pero en algunos casos es una miocardiopatía, que a veces acompaña la manifestación hepática severa. Como les dije antes, hipoglucemia por hiperinsulinismo, por hipertrofia de las células del páncreas. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, se conoce el cromosoma en el cual están las mutaciones. Es muy frecuente en la población canadiense-francesa, ellos lo tienen incluido en los programas de pesquisa. No hay demostrada una correlación genotipo-fenotipo, y hay individuos sanos con pseudodeficiencia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Uno puede hacerlo por pesquisa neonatal, que como ya les dije acá no se hace. Para charlar de las formas de pesquisa neonatal necesitaríamos otros 20 minutos, que como no me los voy a dar, no vamos a profundizar. O por sospecha clínica, que es donde nosotros estamos parados. Y en el laboratorio las cosas de sospecha son encontrar una coagulación alterada, hipoalbuminemia, aumento de la alfa-fetoproteína. Después les voy a mostrar algunas cifras.
leve aumento de transaminasas, por eso les dije que el hepatograma no asusta a nadie, y algún signo de tubulopatía. Hay que tener presente que no todos los pacientes pueden tener estas cosas, ¿no? Lo que es patognomónico del diagnóstico es la presencia de succinilacetona en sangre o en orina. Esto no se hace en cualquier laboratorio, hay que mandarlo a un laboratorio especializado sin pérdida de tiempo cuando uno sospecha que un paciente puede tener esto, porque el paciente puede morir rápidamente. Y uno puede encontrar elevación de tirosina, metionina, fenilalanina como expresión de hígado enfermo. Eso no hace diagnóstico. Una tirosina alta no nos hace pensar en tirosinemia, nos hace pensar en que al hígado le pasa algo. Y la disminución de la delta a la deshidratasa, que eso es más fácil de medir, por lo menos en nuestro país, porque en la época que había mucha intoxicación por plomo, casi todos los laboratorios tenían montada la metodología para hacer la delta ALA, así que se puede pedir con más facilidad de pronto que la succinilacetona. Esto es un poco un reconto de 8 pacientes del Hospital Garrahan, que es donde yo trabajaba cuando era una pediatra activa. Acá está la edad del comienzo de los síntomas de los pacientes y la edad en la que se hizo el diagnóstico. Está claro que los chicos que tuvieron síntomas muy tempranamente tuvieron un diagnóstico más temprano y hubo algunos pacientes, esto es meses, ¿no? Está aclarado ahí. Algunos pacientes que tuvieron síntomas bastante más tardío y se hicieron los diagnósticos bastante cercanos a la aparición de los síntomas. Han sido todos pacientes derivados. No, estoy mintiendo. 2 por consulta espontánea. Eran 2 familias que habían perdido hijos antes porque tenían el hígado enfermo. Entonces, cuando nació el otro chico que le dijeron que tenía el hígado enfermo, se tomaron el colectivo y vinieron al Hospital Garrahan para que se hiciera diagnóstico. Estos eran los síntomas que presentaban nuestros pacientes. Como ven, la hepatomegalia estaba presente en todos. No es necesariamente una hepatomegalia tan grosera como la que uno ve en las enfermedades de depósito. Es una hepatomegalia un poco más discreta. Tuvimos pocos pacientes con hipoglucemia, miocardiopatía, solamente uno que además estaba séptico. Pero como ustedes ven, los síntomas son variables, no son constantes para todos los pacientes. Esto del laboratorio inicial de los pacientes, yo les quería mostrar esto que les decía, que las transaminasas no asustan. En realidad no asustan, ¿no? Son transaminasas que uno las ve y no preocupan. Sin embargo, fíjense, interesante el tiempo de protrombina y la frecuencia de plaquetopenia. Tengo del laboratorio inicial a un solo de estos pacientes se le pidió albúmina en el hospital y era obviamente reflejo de la insuficiencia hepática, tenía un QIC de 8%, ¿no? La otra cosa que es bastante orientadora es el nivel de alfa-fetoproteína. Fíjense, estas son las iniciales de los pacientes y este es el valor inicial de alfa-fetoproteína antes de hacer nada. De pronto, un recién nacido tiene una alfa-fetoproteína de 10.000, 20.000 y ahí es casi normal que los recién nacidos tengan una alfa-feto alta. Pero estas son altísimas, ¿no? 94.000, 1,5 millones, 500.000, o sea, es una alfa-fetoproteína feroz y esto tiene que orientar al diagnóstico. Por cierto que alguien que no está alertado sobre esto va a pensar, debe tener un tumor en algún lado, hígado grande, alfa-feto alta, y se van a buscar el hepatocarcinoma. Y entonces ahí después cuando hacen una imagen sensar tan lindo, ya les voy a mostrar alguna imagen. Les cuento de estos 8 pacientes sus antecedentes familiares, ¿no? De los 8, la mitad tenían hermanos fallecidos con un cuadro clínico similar y sin diagnóstico.
La muerte de esos chicos fue alrededor de los 5 meses y los diagnósticos que tuvieron esos 4 muertitos era falla multiorgánica, enfermedad hepática. Uno tuvo diagnóstico de tirosinemia y otro diagnóstico de insuficiencia hepática. O sea, de los 4, solo uno tuvo el diagnóstico etiológico de lo que le estaba pasando. Para esta enfermedad, por suerte, apareció una posibilidad de tratamiento. Acá es donde yo les mostré que estaba la deficiencia enzimática y lo que se encontró es que el NTBC, que en realidad es un herbicida que en dosis muy bajitas produce un freno en este punto del metabolismo. O sea, no permite que esto siga avanzando, para que se llegue a formar la succinilacetona, porque acá queda bloqueado el metabolismo. Lo que ustedes sí se dan cuenta que si uno bloquea acá, lo que está antes va a estar aumentado y entonces los pacientes van a tener un nivel de tirosina muy alto. Entonces con el NTBC yo estoy solucionando una cosa terrible que causa la muerte, que es evitar la succinilacetona, pero estoy causando un deterioro importante que es el aumento de tirosina, que también tengo que tratarlo. Entonces, el tratamiento actual es utilizar el NTBC, la cantidad que se utiliza es 1 miligramo kilo día en 2 dosis. Hay algunos ajustes de dosis que uno puede hacer con los dosajes, etcétera, pero no vamos a entrar en detalles de eso. Esto actúa a las pocas horas de administrado. El 90% de los casos normalizan el tiempo de protrombino en pocos días. La alfa-petoproteína demora algunos meses en normalizarse y esto tiene que ir acompañado de una dieta baja en tirosina y fenilalanina, por lo que les acabo de mostrar. El tratamiento previo a la aparición del NTBC era el trasplante hepático y hoy todavía sigue en pie cuando uno hace un diagnóstico tardío de la enfermedad y sospecha que el paciente puede tener un hepatocarcinoma. Entonces hay que hacer un trasplante hepático y hay referidos en la literatura unos muy poquitos casos que no responden al NTBC de manera dudosa y en ellos también estaría indicado el trasplante hepático. Antes se hacía solamente tratamiento dietético y estos son los niveles de sobrevida según la edad del comienzo de los pacientes, ¿no? Como ustedes pueden ver, era una catástrofe, ¿no? Desde la aparición del NTBC, esta es la curva de sobrevida de los pacientes con NTBC y dieta. Entonces, la verdad es que parece un tratamiento casi milagroso. Lo que hace este medicamento es evita la insuficiencia hepática, previene las crisis neurológicas y se resuelve la disfunción tubular en casi todos los pacientes, aunque la disfunción tubular se corregía bastante en la época de dieta sola, que al hígado no le hacía nada, pero al riñón lo mejoraba. Y ahora, para terminar, les voy a mostrar solamente algunos puntos, porque no me va a dar el tiempo para presentar casos clínicos completos, pero algunas cosas como para dejarlos pensando y que ustedes puedan imaginar los casos. Esta es una chiquita que tenía muy buena adherencia al NTBC, pero como estaba tan bien, había casi resucitado, ¿para qué la iban a sacrificar con una dieta tan estricta, tan cuidadosa? Entonces no tenía adherencia al tratamiento nutricional y esto es el piecito incendiado de exceso de tirosina. Además, la tirosina elevada, hay varias evidencias de que compromete las funciones cognitivas a largo plazo. Tenía una tirosina altísima. Esto es otro muy interesante. Esto es una ecografía de un paciente previo al tratamiento.
Una cosa espantosa la cantidad de nódulos que tiene, ¿no? Y con el tratamiento, la ecografía hepática al año es esta. Desaparecieron los nódulos, ¿no? Lo mismo este otro caso, que acá tenía un nódulo importante, consultó porque el pediatra encontró un chiquito de aspecto saludable, encontró hepatomegalia, le hizo una ecografía y encontró esto y dijo es un tumor hepático, entonces lo mandó a nuestro hospital desde el noroeste con el tratamiento desapareció este nódulo. Esto es un otro aspecto interesante. Esta es una niña que llegó desde el Paraguay. Esta fue una de las que se le había muerto el hermano con el hígado enfermo. Llegó a terapia intensiva, por supuesto, como decía el doctor Samer, el viernes a las 4 de la tarde. Con ascitis, edema generalizado, sangrando por todos los lugares de venopuntura, con una insuficiencia hepática atroz. Lo secuestramos a nuestro bioquímico, no lo dejamos retirarse a las 4 de la tarde porque tenía que correr la orina para ver si era una tirosinemia, y después la llamamos urgente a Victoria, que tenía que traer NTBC porque se nos iba a morir el paciente en el fin de semana. Y por suerte respondió favorablemente, y esta es la foto de la señorita a los 3 años, que es una niña de aspecto absolutamente sano. ¿Ya está? Entonces, las conclusiones son pensar en el diagnóstico. En un paciente que tiene compromiso hepático hay que mirar además el tamaño, la función. Un paciente que tenga un Fanconi, un paciente con un cuadro neurológico aislado, y la miocardiopatía y la hipoglucemia pueden estar acompañantes. Y hay que pensar que el diagnóstico temprano permite modificar el pronóstico de estas enfermedades, y que, por cierto, es una enfermedad que necesita monitoreo del tratamiento. 20 minutos, como les dije, y por ahora no se durmió ninguno.